Y bueno, muchas gracias a quien me precedió, Daniel. La verdad que una visión muy interesante, muy abarcativa, muy filosófica. Y yo voy a hacer una más de ingeniería, de números, así que bueno, va a ser un poco más aburrida, creo yo, para el público. Me voy a referir en particular sobre esto, algunas cosas que tienen que ver con lo que dijo Daniel, pero metiendo un poquito en lo que es la evaluación ambiental. A ver si eh, esto es lo que ha estado apareciendo últimamente con una velocidad de cambio, ¿no? Daniel nos hablaba de cambio, las cosas están cambiando, pero sobre todo lo que yo noto es que están cambiando a una velocidad creciente, una velocidad exponencial. Nosotros todavía estamos empezando a preguntarnos si me conviene poner un panel fotovoltaico en nuestra casa cuando ya hemos pasado de un panel a su conexión a la red y a la vinculación con la batería y a, digamos, a todo esto que aparece aquí como acumulación distribuida, estacionaria o móvil, generación distribuida, Smart City, bueno, una cantidad de cosas que se hacen, la verdad que muy difícil de manejarlas. Y entonces, tratamos nosotros en nuestro grupo, es un grupo de la Universidad Tecnológica, se llama Grupo Clíope, hacemos evaluación ambiental básicamente con análisis de ciclo de vida, con una cantidad de variables que tratamos de identificar y voy a centrarme en este caso a ver si damos respuesta a algunas de las infinitas preguntas que nos surgen con respecto a todos estos cambios. De esas respuestas, bueno, sí, de todas las cosas que uno puede tocar, muchas las que toca Daniel, nosotros nos centramos solamente en un aspecto que es aspecto ambiental en esta presentación. Lo primero que quisimos investigar es cuál es el impacto, porque estamos tratando de resolver algo relacionado con el cambio climático, con el problema de la contaminación, agotamiento de recursos, es decir, bueno, ¿cuál es el impacto de la generación fotovoltaica? Porque los paneles hay que producirlos y además se hacen en China, hay que transportarlos. Nos surgen muchas dudas con respecto a eso y nosotros hicimos un análisis de esta instalación, perdón, ya le voy a agarrar la mano, esta instalación que está en la Universidad Tecnológica, donde están colocados los paneles como aleros, en ese lugar se quería colocar unos aleros para bloquear un poco la radiación excedente, lo que se hizo fue poner paneles para bloquear esa radiación y transformarla en energía eléctrica, y hicimos la evaluación ambiental. Bueno, ¿qué nos está dando esto como respuesta? Con una visión de ciclo de vida. Para los que no están en el tema del ciclo de vida, evalúa el impacto ambiental, energético o económico también, según la visión que le pongamos, o incluso social, desde que se extrae la materia prima del planeta, se la procesa, se la transforma, se la usa y al final termina su ciclo de vida. En el caso de un panel fotovoltaico, partimos desde el silicio y llegamos hasta la producción de energía eléctrica, pero una vez que tenemos el panel, tenemos que instalarlo, tenemos que colocarle un inverter para que transforme la corriente continua en corriente alterna, y tenemos que poner cables para transportar la energía eléctrica y estructuras, y mantenerlo y limpiarlo, y eso es lo que nosotros evaluamos. Cuando hacemos análisis de ciclo de vida, entonces, tenemos que irnos de un lugar que conocemos probablemente. Yo conozco mi instalación, conozco cuántos paneles fueron, de dónde los compré, pero tengo que irme hacia atrás para saber cómo viajó, desde dónde viajó, en qué medio, qué emisiones hubo. Y esto obviamente va haciendo que esto se ponga más complicado, porque para fabricar el panel se usó energía eléctrica, pero la energía eléctrica, ¿cómo se elaboró? Y probablemente se elaboró a partir de combustibles fósiles o hidroeléctricos, etcétera, que van complejizando mi proceso hasta llegar a una cosa bastante inabordable, ¿no? Eso es la visión de un estudio de ciclo de vida en forma teórica. Después tenemos que empezar a hacer algunos acondicionamientos para que esto sea manejable, más allá de un software, también conceptualmente cómo manejamos lo que es inabordable en un mundo que es globalizado, ¿no? Este aparatito que tenemos acá debe tener componentes que provienen, vaya uno a saber de cuántos sitios para atrás. Eso es el estudio de ciclo de vida que hicimos de esa instalación fotovoltaica, que, bueno, hay una imagen, ¿no?, de ese panel visto desde arriba, y analizando todos esos procesos encontramos el resultado de la emisión que produce cada kilovatio hora generado por esta instalación, que nos da 74.7 gramos por kilovatio hora. Un número que a uno no le dice nada si no tiene una referencia contra la cual contrastarla. Esa referencia, bueno, primero valores de publicaciones, por ejemplo, perdónenme, este valor de la emisión de instalaciones de techo en Europa,
nosotros nos da un poco mejor, tenemos mejor sol en Mendoza que el promedio europeo, y también lo comparamos con lo que quizás estamos sustituyendo, cuál es la emisión de un ciclo combinado de gas natural, la mejor tecnología térmica que existe a nivel nacional, 415, es decir, tenemos una mejora más que interesante, y si lo comparáramos con la media nacional, donde no son todos ciclos combinados, está cerca de 500. Es decir que realmente este tipo de tecnología, teniendo en cuenta lo que hay que hacer para que eso exista, para que esté instalado allí, todos los procesos que estuvieron en juego, nos da un beneficio ambiental que es lo que se está buscando. Además nos permite identificar dónde podemos mejorar. Si ese número quisiera reducirlo, no es solamente una foto, me permite decir lo peor que tenemos son las estructuras. Claro, hicimos una estructura que soportara un mega viento sonda para que no pasara lo que pasó ahora en San Juan, ¿no? Que saben que se volaron unos cuantos paneles, y esa megaestructura móvil con un eje horizontal para permitir hacer tracking y colocarlo con la mejor orientación según la época del año, y reguladores y accionadores, había que fabricarla, y eso se llevó gran parte de las emisiones, seguida por los paneles. Y algo que uno siempre se preocupa, sí, pero los paneles vienen de tan lejos, bueno, el transporte resulta poco significativo comparado con lo demás. Es decir, es interesante que fabriquemos acá, pero por otras circunstancias, no solamente por el impacto del transporte, ¿no? Bueno, esa es la composición de la huella de carbono de nuestro sistema. Y lo que hacemos ahora es tener en cuenta que este sistema fotovoltaico no es clásico, como podría ser esto. Esto es una instalación que se hizo en el Hospital Noti, dentro del mismo proyecto con el cual hicimos esta. Clásica en techo, única función, producción de energía eléctrica, pero esta instalación está integrada en el edificio. Es decir, estamos buscando una segunda función. Nosotros evitamos poner un toldo, por ejemplo, que es la idea original, se iba a poner ese toldo. Y eso se evitó hacer un ciclo de vida, se evitó la producción de ese sistema, el viaje del sistema, la instalación, con lo cual podemos decir que habiendo colocado el sistema como un alero fotovoltaico, está evitando un impacto de haber producido un alero normal y haber instalado nuestro sistema en el techo. Tendríamos las mismas funciones. Con eso hemos logrado disminuir, pensando en el impacto evitado, de los 74.7 que teníamos recién para cada kilovatio hora generado, se reduce a 40.3, porque hemos evitado producir ese toldo, instalar ese toldo, que viaje ese toldo. Eso es muy significativo y es una cosa muy interesante para tener en cuenta con tecnología fotovoltaica, que tiene esa característica que no tienen otras fuentes renovables. Yo, por ejemplo, con eólica no tengo doble función, o por lo menos a mí no se me ocurre por el momento tener una doble función. Con biocombustibles no tengo una doble función. En su producción puedo tener un subproducto, puedo tener harina, puedo tener lecitina de soja, pero no tengo una doble función. El fotovoltaico y su integración arquitectónica me da la posibilidad de una doble función, de sustituir un techo, de producir sombra, o de muchas cosas que seguramente se les van a ocurrir a los arquitectos para poder hacer. Entonces, esto es una gran ventaja que tiene esta tecnología. Tiene sus desventajas. La generación distribuida, sobre todo si hablan con la gente del sector eléctrico, sobre todo si hablan con alguien de DEMSA, de la distribuidora, no les gusta demasiado esto de que usemos las redes de ellos y que pongamos algo que es diferente a lo que estaban acostumbrados, pocos lugares de producción muy controlados, con mucha calidad, y de repente tener una generación distribuidas que ellos no pueden controlar, que tienen calidades diferentes, que es intermitente, que aparece cuando viene el sol y no cuando juega Boca, que todos quieren ahí consumir energía eléctrica para el partido, pero porque alguien dijo algo de River, tenía que... Bueno, eso es algo que, esa intermitencia es algo indeseable para un sistema como el que estamos acostumbrados, clásico, rígido, ¿no? Concentrado, a algo que está cambiando a un sistema flexible, probablemente más democrático. Y entonces una manera de mejorar esto es a través del almacenamiento. Bueno, aquí hay una imagen de una batería, ¿no? Que está de Tesla, ¿no? Muy
fashion, pero hay otras baterías que son más feas, pero que funcionan muy bien también. Y hay una gran tendencia en este momento a este uso de almacenamiento en el lugar donde estamos haciendo generación distribuida. Por ejemplo, en Australia hay se hipotizan 250.000 sistemas para el 2020, en Alemania ya hay 35.000 instalados, funcionando. Y esto sirve para resolver muchas de estas cosas que a las distribuidoras no les gustan, como esto de las fluctuaciones, y también nos sirve para que si se corta la energía eléctrica y no hay sol, porque es de noche, yo tenga mi backup y yo pueda seguir teniendo abastecimiento. Me da mayor seguridad, me da mayor independencia. Entonces esto es algo que está avanzando fuertemente. Y además me permite maximizar la producción del sistema fotovoltaico. Pasamos de un sistema que estaba pensado para vender todo lo que se produzca a un sistema donde puedo empezar a gestionarlo, es decir, no te voy a vender todo lo que se produzca, sino que te lo voy a vender en el momento que ahí mejor me convenga, en el momento que me resulte más conveniente desde el punto de vista energético o más conveniente desde el punto de vista económico. Y esto sería el sistema, ¿no? Este sería un sistema donde estamos integrando esta producción renovable, distribuida, a través de una serie de equipamientos y un almacenador. En este caso es esa obviamente no es así la batería, ¿no? Pero esa es la idea. Y este sistema obviamente requiere un nuevo componente. El nuevo componente es la batería. La duda surge, esa batería no aparece de por sí, hay que fabricarla, me hace falta una actividad extractiva, me hace falta minería, fabricar la batería, transportar la batería y ponerla a funcionamiento. Analizamos cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto de incorporar una batería a ese sistema fotovoltaico que recién les muestro? Encontramos que hay un aumento, 10% con respecto al valor inicial, y estamos en 82 gramos por kilovatio hora, lo cual de todas maneras, como ven, es mucho mejor que lo que estamos evitando, que es la producción convencional del mix energético argentino, que estábamos en cerca de los 500. Hay que comprarla la batería también, eso también es caro, bastante caro, pero bueno, no es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, eso es lo que nos da este sistema integrado del fotovoltaico en un edificio con una acumulación. Y ahora le agregamos un nuevo ingrediente que es lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica y esta penetración que está apareciendo de los vehículos eléctricos. Fíjense, esto es una imagen interesante de un showroom donde se ve el tamaño de un motor diésel y el tamaño de un motor eléctrico, lo cual ya nos da una idea de cuán revolucionario es y cuánto puede ser de menos impactante, sobre todo teniendo en cuenta que este motor requiere todo un sistema de transmisión, todos tenemos en los vehículos un sistema de transmisión que es bastante complejo, una caja de cambios, y esto no tiene más eso, el motor eléctrico no lo precisa. Es decir, que realmente ofrece una cantidad de ventajas y pasamos de una modalidad de llenar el tanque a enchufarlo, enchufamos el auto ahora. Muchas ventajas, las emisiones en la ciudad, que es un gran problema, se resuelve. Las emisiones globales no lo sabemos, tenemos que investigarlo, pero decididamente las emisiones a nivel global me refiero al cambio climático, de un vehículo convencional son drásticas. Ruido, infinitamente mejor, de hecho algunos les ponen un ruido porque a la gente le gusta sentir ¿no? Es un ruido artificial. Cumplimiento de regulaciones, el tema de poder entrar a ciertas ciudades, ciertos cascos históricos, no se puede entrar con vehículos, excepto que cumplen ciertos requisitos, un vehículo eléctrico los cumple. Costos operativos, menor cantidad de piezas, movimiento, tanta simplicidad, tiene menos costos operativos. Tiene muchas preocupaciones también, la autonomía, ¿verdad? Todo dice, sí, pero no puedo andar como con algún vehículo con su tanque, con su densidad energética del combustible fósil, me permite andar 500, 600, 700 kilómetros, esto no. Pero ya estamos en 130, 150, no es malo. ¿Dónde lo cargo? Hay que hacerlo, esa infraestructura, hay que crecer. ¿Cuál es el costo de adquisición? Hoy es caro, falta la economía de escala. Y variedad de elección, claro, no hay tantos modelos. Sin embargo, en algunos países esto ya se está resolviendo. Están apareciendo muchos autos de este tipo y hay muchos lugares que están dejando de producir ya algunos motores, por ejemplo, los diésel. Entonces, esto es un poco el panorama de esa sustitución. Fíjense cómo está creciendo, obviamente China, ¿no? Con la cantidad de vehículos nuevos vendidos por año.
y cómo también está evolucionando rápidamente los puntos de carga, esto en Estados Unidos, pero también en otras partes, eso está ocurriendo, pero surge obviamente una preocupación. Esos vehículos funcionan en ámbito urbano. ¿Dónde se van a cargar? En la ciudad. Y entonces, esa preocupación que tiene la distribuidora, nuestra EDEMSA, de este ruido que hace la fotovoltaica que se está integrando al sistema, va a tener que pensar cómo vamos a hacer para abastecer esa cantidad enorme de vehículos que se van a cargar en la ciudad, que hoy no se están cargando. Esto se imagina como la mayor carga eléctrica del sector residencial de los últimos 50 años y con una velocidad que está empezando a asustarnos, ¿cierto? El crecimiento de este sistema de movilidad eléctrico. En Argentina esto también está empezando a moverse, siempre con nosotros con nuestra parsimonia y nuestras discusiones, pero ya hay algunas, aquí tenemos la probable salida del rastrojero eléctrico, ¿no? Para dentro de un poco de años. Este auto ya se está vendiendo en el municipio de Godoy Cruz, ya hay uno de estos biplazas, ¿no? Salen en 3 versiones. Y también estamos hablando de puntos de carga, ¿no? Entonces esto empieza y la velocidad es realmente importante. Un valor adicional para tener en cuenta en este contexto que les estoy mostrando es cifras como estas, ¿no es cierto? Los vehículos, los automotores permanecen, esto es estadístico, el 95% del tiempo estacionados. Y entonces tenemos mucho de estas imágenes. Este número en realidad salió una publicación que se quejaba de los parkings, ¿no? Y se quejaba de este sistema absurdo de movilidad, que tenemos una estructura súper cara, súper costosa, súper contaminante, que solamente lo usamos el 5% de su tiempo. Pero sin embargo, el número nos sirve también para pensar. Si yo tengo esa cantidad de autos estacionados, quietos, eléctricos, tengo una capacidad de almacenamiento enorme. Estos vehículos tienen una batería cuya capacidad de carga es superior que la que me hace falta en mi casa para mi sistema fotovoltaico. Y el 95% del tiempo está quieto. Entonces, ¿por qué invertir en comprar una batería para mi casa si yo tengo un auto con una batería que lo voy a enchufar para cargarlo o para descargar la batería? Depende de lo que yo quiera hacer. Y eso es lo que llamamos almacenamiento distribuido y no estacionario, sino móvil. Entonces, eso es lo que queremos explorar ahora. Este sistema que recién yo les mostraba con el fotovoltaico y el sistema de gestión y la carga de la batería Duracell, ahora no está la batería Duracell, está el vehículo eléctrico, que tiene su propia batería. Exploramos cuáles son las consecuencias posibles de esto, pasamos de una situación inicial que es esto del 2015, con nuestra cantidad de habitantes, la cantidad de autos cada 1000 habitantes, la emisión promedio de nuestro sistema, y la penetración de vehículos eléctricos en el 2015, 0, no teníamos, había uno en Godoy Cruz, creo, en Mendoza, y algo así, no existían ahí. Y nuestro mix energético, cómo está compuesto, que ustedes saben, mayoritariamente térmico, un porcentaje interesante de hidro, pero mucho menor, y nuclear, y el renovable prácticamente que no se puede identificar en la figura. Esto que está aquí, eso es térmico, el térmico. Bueno, este es el escenario ya 2025 del gris, ¿no es cierto? El que tenían acá, ven cómo cambia, ¿no? Fíjense, el gris era mucho más grande, 2015, y la hipótesis al 2025, con la propuesta del gobierno de la incorporación de renovables, permitiría que esto disminuya y que los renovables empiecen a aparecer. Es algo que se está empezando a ver también, ¿no es cierto?, más allá de paneles que se han volado. Hay instalaciones fotovoltaicas, centrales fotovoltaicas están apareciendo, centrales eólicas están apareciendo, y ese número que hay un compromiso de que cambie. En este escenario también, obviamente, ha cambiado la población al 2025, el número de autos por cada 1000 habitantes, la penetración de vehículos eléctricos está hipotizada en un 5%, y esta sería la demanda eléctrica futura, pero sin los vehículos eléctricos. En ese escenario planteado por el Ministerio de Energía, es el crecimiento con una tendencia esa que se llama business as usual, como si todo viniera como viene. Pero si realmente hay penetración de vehículos eléctricos, eso no va a ser como venía, va a cambiar. Está hecho de esta forma conservadora para ver cómo da este resultado. Esa sería la potencia instalada para el 2025, como les digo, con un aporte renovable. Y entonces lo que tuvimos que hacer es ver cuál sería la emisión promedio del 2025, porque si va a tener un porcentaje de renovables que hoy no existe,
la emisión promedio del kilovatio hora se supone que va a ser inferior. Entonces, esa penetración de renovables, en este estudio que hicimos la hemos hipotizado, perdónenme, ya cuando termine me la voy a acordar cómo era esto. Hemos tenido en cuenta la emisión promedio de la planta eólica onshore, las argentinas son todas onshore por ahora, la emisión promedio de una planta fotovoltaica, y nos da una emisión promedio del sistema de 0,39, es decir, una emisión inferior de la que tenemos actualmente y la planteada originalmente para el 2015. Hicimos un escenario de vehículo para ver cuál es el impacto. Entonces tuvimos que suponer algún vehículo, que en este momento es una suposición basada prácticamente en lo que pasa en otros lugares. Usamos el Chevrolet Bolt como el auto eléctrico de referencia. En realidad este escenario lo podríamos haber planteado con un mix como pudiéramos querer armarlo, con tantos Prius, tantos Bolt, tanto lo que sea, ¿no? Pero es solamente exploratorio para ver qué resulta de esto. Y el vehículo convencional, consideramos el Chevrolet Sonic, del cual teníamos buena información en cuanto al desempeño y consumo y emisiones. Esto es el escenario de patrón de uso de la conexión a la red. Esto es importante, pero nosotros queremos hacer porque yo puedo tener un auto con su batería, pero si no lo enchufo en algún momento, a la red no le va a poder transmitir, ni recibir energía, ni vender la energía. Entonces hay que establecer en qué momento se usa, y el patrón que se imaginó acá fue este, ¿no? Que hay un viaje a la mañana hacia el trabajo y a la tarde regresa, y luego hay una salida nocturna, ¿no? Más corta, de distracción, y después su regreso. Durante este periodo es el momento de conexión en donde el vehículo puede interactuar con la red, como carga o como descarga. Entonces, ¿qué encontramos a partir de eso, teniendo en cuenta esa cantidad de vehículos del 5% de la cantidad de 305 vehículos cada 1000 habitantes, etcétera, que habíamos puesto recién? 725.000 vehículos serían el resultado de esa hipótesis, y nos daría un ahorro de 2.340 toneladas de dióxido de carbono por día, en lugar de usar el vehículo convencional. Es decir, un número también importante en cuanto a reducción y alentador en el sentido de esta sustitución da un resultado en el sentido que estamos buscando. ¿Está garantizado eso? Bueno, no, depende. Acá hay un ejemplo que les estoy poniendo para comparar qué pasaría si el mix energético fuera distinto. Se lo comparé con esto de la ciudad de Calgary, en Canadá, que tiene una composición interesante, fíjese, bastante de convencional de gas natural, que es bastante benigna dentro de los térmicos, pero mucho más que nosotros en eólico, cogeneración con gas natural, cogeneración con residuos de madera, ¿no? Hidroeléctrico, pero fíjense la cantidad de carbón. Y esto obviamente determina una emisión promedio diferente de la nuestra. Bueno, el resultado en ese lugar sería negativo. Es decir, si nosotros usamos vehículos eléctricos que se cargan con ese mix energético producido con mucho carbón, va a dar más emisiones de dióxido de carbono a nivel global que la que tiene actualmente usando solamente combustible en el motor de combustión interna. Es decir que hay una conclusión interesante para esa comparación, es que la sustitución del tradicional poder eléctrico no nos asegura una mejora a nivel global. Depende de cómo estamos generando la energía eléctrica. Por lo tanto, si lo queremos asegurar, no solamente debo cambiar el vehículo, sino que el sistema eléctrico también tiene que cambiar. Hay que decarbonizar el sistema eléctrico para que el uso de equipos que consumen electricidad puedan producir una mejora. ¿Cuál es el aporte que hace potencial esto, ¿no es cierto?, con respecto a la red? Fíjense, en el horario de carga y descarga de conexión que yo les mostré recién, nos estaría mostrando que si esas baterías estuvieran aportando a la red en ese momento, producirían esta disminución de la curva de carga. Les comento a los que a lo mejor no son del ramo, esta es una curva de carga, ¿no?, típica de una ciudad. ¿Ah? A las horas de madrugada muy poco consumo, la gente se empieza a despertar, crece, llega a un punto cercano del mediodía que es máximo, después baja un poco y tenemos un pico después cuando todo el mundo vuelve a la casa, prende la televisión, el lavarropa y todos los equipos. Eso es una curva típica. Si yo tengo mi vehículo eléctrico con su capacidad de batería cargada, podría aportarle a la red en ese momento y recortar esta parte de la curva. ¿Es interesante en general para el sistema eléctrico? No. Al sistema eléctrico lo que le interesa es cortar esta curva, la máxima. ¿Por qué? Porque tiene unas centrales allí listas para
para despachar energía en ese momento. El resto del año, del día, están sin utilizarse, es costosísimo. Gran parte del costo energético se debe a tener un sistema eléctrico que nos puede proveer en cada momento exactamente lo que queremos. Y como mucha gente quiere allí, tenemos que tener unas centrales para que nos permitan dar esa energía en ese momento. Lo mejor sería tener esto plano. Entonces tengo centrales hidroeléctricas, por ejemplo, que despachan todo lo que viene, renovables todo lo que viene, algunas nucleares, algunos ciclos de vapor, y esto sería plano y sería mucho más barato. Esto es carísimo. Pero fíjense que en esta hipótesis que estamos poniendo, no me está resolviendo la punta de demanda, porque el auto no está conectado en ese momento. Por otra parte, si yo en ese momento, en lugar de darle al sistema, lo cargara, me estaría creando un nuevo pico de carga, quizás más alto que el clásico. Si estoy empeorando el sistema. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El aporte de la capacidad de almacenamiento del vehículo no me asegura que disminuya el pico de la demanda. Solamente si lo gestiono, si lo hago inteligentemente, si pongo que se cargue cuando nos conviene como sistema y que se descargue, entonces vamos a tener las ventajas. Este es otro escenario, con otro patrón de conducción y otro patrón de carga, y acá en realidad el resultado nos empieza a dar interesante. Yo podría, en ese patrón que estoy hipotizando ahora, cortar esa punta del sistema eléctrico. O bien, si lo hago mal, la puedo grabar. Bueno, de nuevo tendría estas ventajas de emisiones de la sustitución de los vehículos convencionales con vehículos eléctricos. Y me falta analizar una cosa. Esos autos eléctricos hay que fabricarlos. Misma historia que les conté recién. Y fabricarlos tiene su impacto. Entonces, tenemos a ver cuál es ese impacto. Bueno, esta es la comparación de producir un auto convencional versus un auto eléctrico y decididamente nos da mejor. Fíjense, por cada kilómetro recorrido, teniendo en cuenta no solamente lo que consume durante el uso, sino la fabricación del auto y su mantenimiento, cambiar las baterías eléctricas y en este caso el combustible y el mantenimiento que hay que hacer, decididamente me da mejor el auto eléctrico que el auto convencional. Nos falta analizar una cosa más, este es el sexto paso de este menú, ya estamos cerca del postre. Vamos a ver la integración. Es la integración del fotovoltaico en el edificio con el vehículo eléctrico, las tres cosas juntas. Si yo hago las tres cosas juntas, pasa lo que les anticipé hace un rato. No tengo que comprar una batería para mi vivienda. La batería viene con el auto, me estoy evitando ese impacto. Es decir que, así como yo analicé que este edificio con ese panel allá arriba tenía una doble función, y con lo cual evitaba el impacto de fabricar otro elemento que sombree, teniendo un vehículo me sirve para transportar, pero también para almacenar energía en mi casa que produce con fotovoltaico, y me estoy evitando la fabricación de otra batería que yo pondría en mi casa. Y ese impacto lo evaluamos y nos da todavía una disminución. Entonces pasamos del vehículo convencional al vehículo eléctrico no conectado con el edificio, al vehículo eléctrico conectado con el edificio que me sustituye una batería. Y me da un factor de emisión todavía inferior. Con lo cual, encontramos que el resultado es bien interesante. Es decir, que tenemos la integración que nos permite hacer dos cosas. Disminuir el impacto de la generación eléctrica distribuida y, por otra parte, disminuir el impacto del uso de un vehículo eléctrico que ya de por sí me da mejor que el de un auto convencional. Nos faltan un montón de pasos para hacer esta investigación. Esto que les estoy mostrando son unos resultados preliminares. Primero tendríamos que analizar que no es el mismo el impacto si yo evito generar en este punto que en este punto. Por lo tanto, según cuando conecte y cuando ahorre energía, ese impacto que les conté va a cambiar. Otra cosa interesante para considerar es que los autos eléctricos, en estos países donde esto ya lleva un tiempo, llegan a su fin de vida y las baterías tienen todavía una gran capacidad para almacenar energía, si bien no útil para un vehículo que tiene una necesidad de profundidad de carga muy específica, muy exigente, muy apropiada para una vivienda. Por lo tanto, ya hay algunas, acá no se alcanza a leer, pero esto es baterías del Chevrolet Volt que se usan para un Energy Data, Power Center,
digamos, alimentado por baterías. Así que las baterías eléctricas podrían tener una función después de que dejan de ser útiles para la movilidad eléctrica. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el perfil energético en un país cambia según cómo es si es invierno o es verano, porque cambia la cantidad de agua que es disponible en los ríos, la cantidad de viento, la cantidad de sol, el consumo de la gente. Entonces eso también tenemos que analizarlo, no está hecho todavía. Bueno, estos patrones que yo les mostré de uso y de conexión, hemos analizado solamente dos, yo les he mostrado acá ese par, pero hay mucho más para analizar. Y por último, lo que queremos hacer es tener en cuenta no el país como un todo, como si fuera una única cosa, sino que cada región tiene un sistema de generación diferenciado. Alguno está caracterizado por mucho hidro, otro por mucho térmico, y eso, entonces dejar de tenerlo en cuenta como un promedio nacional y avanzar hacia un promedio regional y ver, como les mostré para Canadá, que en Calgary esto no conviene, pero en otras ciudades de Canadá es muy conveniente. Bueno, lo mismo queremos hacer para Argentina. Síntesis de estos resultados preliminares se los he ido anticipando. La integración de los paneles da excelente. Yo acá no les mostré resultados económicos. Los resultados económicos hasta el momento en que para nosotros vender energía a la red tiene un retorno económico que no es muy satisfactorio, y por eso es que no estamos viendo muchos paneles colocados. Si no vendríamos las casas todas con sus paneles, si no los vemos es porque no es del todo conveniente, hay que comprarlo, hay que meter una cosa que no sabemos cómo funciona, hay que instalarlo, no sabemos a quién llamar cuando se rompe. Hay una cantidad de asuntos para resolver. Económicamente esto todavía no está bien, si no lo veríamos. Pero lo que sí da bien, según los cálculos que nosotros hicimos, esa integración del fotovoltaico en el edificio sí nos da bien económicamente. Cuando yo tengo en cuenta que no compré un toldo y que puse esto, más la venta de energía eléctrica, nos da un retorno económico que es interesante. No es el objetivo de la charla de hoy, pero se los comento para que sepan, muchos de ustedes creo que son arquitectos, eso es algo muy interesante para darle rentabilidad a un sistema fotovoltaico, aunque la condición del mercado no sea muy favorable en este momento, sobre todo después de la devaluación, no lo es. La integración de la generación y el almacenamiento creo que va a resolver también el tema de la penetración. Esa oposición que hay de las distribuidoras creo que mengua cuando tenemos una posibilidad de almacenar, sería como un buffer entre lo que generamos y lo que metemos a la red. Y se puede gestionar. La red no le gusta que de repente al mediodía, cuando hay mucho sol, todo el mundo le venda energía que no sabe qué hacer con eso. En cambio, con el buffer yo lo puedo manejar para vendérsela cuando le hace falta y cuando a mí me conviene y cuando es más cara. La integración, como les comento, permite evitar comprar baterías que lo harían más caro. Imagínense si hoy no me conviene poner un fotovoltaico en mi casa, si además tuviera que poner una batería, menos me va a convenir. Pero si tuviera un vehículo eléctrico, eso cambia. Y para tener los beneficios máximos para la red, para el sistema y para los propietarios, tenemos que ser capaces de gestionar la carga y descarga. Bueno, eso es todo. Perdón por la velocidad, pero me pusieron un poco de presión.